Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 13 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es No apaguéis el espíritu, y realmente la cita es igual y la encontramos en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 19. No apaguéis el espíritu. Oremos. Padre amado, lo último que queremos hacer es apagar tu espíritu, es decir, apagar su voz de tal manera que seguimos caminando con nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad en lugar de oír la voz dulce de este consejero maravilloso que tú nos has enviado por lo que Cristo hizo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a oír su voz, porque sabemos que tú nos llevas en el camino angosto que lleva a la vida. Gracias por Cristo y gracias por tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bueno, dice así nuestro devocional: la voz del Espíritu de Dios es tan gentil como una brisa de verano, tan suave que, a no ser que estés viviendo en total comunión y unidad con Él, nunca la oirás. ¡Wow! Qué consecuencia tan grande de no vivir en comunión con el Señor, es decir, de no oír a Dios, el Espíritu Santo, porque su voz no es una voz de gobernante duro, y su voz no es de alguien motivador que no se va a estar gritando como órdenes en nuestros oídos. No es lo que hoy se conoce como un coach de vida ni un motivador. Su voz es una voz sutil porque él no tiene por qué levantar la voz. La sensación de advertencia y freno que el Espíritu da viene de la forma más asombrosamente delicada. Y es verdad, si has oído la voz del Espíritu, si tú has tenido la bendición y tienes la bendición de poder decir que el Señor te guió de esta manera o el Señor te corrigió de tal manera, entonces tú estás entre las personas que tiene este privilegio de conocer la voz de Dios como una voz sutil, como una voz delicada, como una voz de un Dios que nos ama y no un Dios tirano que nos está gritando desde lejos. Dice, y si no eres lo suficientemente sensible para detectar su voz, la apagarás y tu vida espiritual quedará dañada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apagar la voz del Espíritu? A veces de pronto podemos pensar, bueno, Dios va a decir lo que tenga que decir y Él tendrá que gritarme o se las tendrá que ver cómo se va a comunicar conmigo, pero en realidad nosotros mismos para pérdida apagamos su voz al ignorarla, al desobedecerlo, al tomarlo como una opción entre otras opciones, a tomarlo como un consejo de un terapista, a tomar su voz de esa manera. Y nosotros somos las que quedaremos definitivamente en pérdida y dañadas al ignorar su voz en lugar de más bien entrenar nuestro oído a través de su palabra, puesto que Dios, el Espíritu Santo, fue quien inspiró la palabra. Si queremos saber qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, nos quiere decir, obviamente siempre podremos saber si es que tomamos el tiempo de leer, estudiar, meditar y obedecer su palabra. Dice, este sentimiento de prudencia vendrá siempre como una voz suave y apacible. Realmente Él trae convicción de una manera amorosa como nadie puede hacer. Y yo recuerdo cuando he estado estudiando, por ejemplo, Éxodo, después de que Dios rescató a su pueblo de Egipto. Recordamos que durante el tiempo en el desierto, Dios se les presentó de una forma temible, porque realmente Él quería que ellos conocieran que Él era el santo de Israel, que Dios es 3 veces santo, ¿no? Y entonces ahí vimos como rayos y truenos y una como manifestación de Dios con fuego, bien temible, pero a partir de eso, en Primero de Reyes 19:12, vemos cómo Dios le habla a su siervo
también en Horeb, pero de una forma, no en la tormenta, no en la lluvia, como dice, no en nada así visible, sino en una voz muy, muy sutil, en una voz muy hermosa. Es una voz, como dice, tenue, es una voz delicada, que nadie más que un santo de Dios es capaz de detectarla o es capaz de discernirla. Por eso es que nosotros no podemos, hablando con el mundo, compartir con ellos qué es lo que Dios nos está diciendo, porque es que una persona que no ha nacido de nuevo no puede detectar, no puede discernir lo que es espiritual. Dice, mucho cuidado si al compartir tu testimonio personal tienes que mirar continuamente detrás de ti. Es decir, tienes que recordar, tienes que ir a tu pasado para recordar diciendo, hace un tiempo, un determinado número de años, fui salvo. Dios está hablando con sus hijos todos los días. Si nosotros tenemos que depender de acontecimientos históricos en nuestra vida, que Él nos salvó hace 10 años o 20 años, y hablamos como si esa fue la última vez que Él trató con nosotros, algo no está bien. Dice, si has puesto tu mano en el arado, sí, quiere decir, si cuando tú fuiste salvo, entendiste que fuiste salvo para servirlo, pero ahora estás andando en la luz y recuerdas ese momento, pero todavía sigues viviendo así, no hay que mirar atrás. El pasado está instilado gota a gota en la maravilla de tu actual comunión y unidad con Dios. Es verdad, si nosotros entendimos que cuando Él nos salvó, Él se compró nuestra vida y nos libró de la vana manera de vivir que habíamos heredado del primer Adán, nuestros primeros padres, entonces deberíamos tener una lista gigante de testimonios de cómo Dios nos está hablando en todo momento acerca de esto, acerca de lo otro, y por supuesto este vocabulario se va extendiendo a medida de que vamos estudiando su palabra, aplicando su palabra en una forma organizada, desarrollando una cosmovisión bíblica, abandonando nuestra manera de pensar para poder reaccionar y vivir en una manera que realmente testifica de la gracia poderosa de Dios de sacar a una persona de la esclavitud al pecado y llevarla a una vida libre. Pero Dios le habla a sus hijos como un padre tal cual Él es, un padre amoroso, un padre que es la autoridad, o sea que Él no tiene que ser autoritario porque nosotros no tenemos que reconocerlo para que Él se vuelva la autoridad. El Señor es el Señor, así las personas lo reconozcan o no. Entonces dice, si sales de la luz, es decir, si caminamos en oscuridad, no caminando en la verdad que Dios nos revela en su palabra, dice, te transformas en un cristiano sentimental, más bien viviendo de los recuerdos, cuando Dios te habló, cuando Dios te sacó de algún lugar, pero realmente no es vida nueva, no es vida constante, no es vida eterna. Y dices, y tu testimonio, si es que no vivimos en la luz, adquirirá un timbre metálico, un timbre duro, un timbre que no es real y que las personas pueden detectar. Dice, cuídate de disimular tu rechazo actual a andar en la luz. O sea, nosotros podemos fingir que somos cristianos comprometidos, podemos compartir algunos versículos y algunas cosas de la Biblia, pero Dios sabe perfectamente quién está caminando verdaderamente en la luz y esa persona está constante en un contacto continuo con el Padre. Dice, a ver, aquí, siempre que el Espíritu te dé esta advertencia de que realmente no estamos caminando en la luz, en la verdad, en honestidad, sino estamos practicando hipocresía, dice, detente y corrige las cosas o proseguirás apagándolo y contristándolo sin tan siquiera apercibirte. O sea, nosotros seremos los que nos volveremos sordos
porque Dios no se va a poner a pelear con nosotros. Él dejará que si nosotros no queremos aprender por instrucción, tendremos que aprender por corrección, ¿verdad? Dice, supón que Dios te somete a una crisis y que tú casi consigues superarla, pero no del todo. Él programará la crisis de nuevo, pero esta vez perderá intensidad. O sea que las cosas no se van a volver peor, sino que uno más bien se va a volver más sordo y más ciego. Eso es lo peor que nos puede pasar cuando Dios, como dice en Romanos 1, nos entregue a nuestra propia voluntad por haber sido tan necios. Entonces dice, si prosigues contristando su espíritu, vendrá un tiempo en que esta crisis ya no se repetirá, ¿verdad? Dios no va a seguir insistiendo para siempre, porque habrás apagado del todo al espíritu, es decir, habrás apagado tu oportunidad y tu disciplina de oír su voz. Mas si pasas a través de la crisis, oyendo y obedeciendo, tu vida será un cántico de alabanzas a Dios. Nunca te apegues a nada que hiera a Dios. Para liberarte de esto, debes dejar que Dios elimine en ti lo que sea. Que Dios corte, como dice en Juan capítulo 15, que corte cualquier ramita en nosotros, aunque sabemos que las ramas somos nosotros, pero también podemos aplicar el principio que si hay algún pecado en nosotros, algo que es constante, es algo que estamos practicando, que nosotros oigamos la voz del Espíritu Santo, que siempre nos está llevando hacia la santidad, porque como dice la palabra, nadie verá cara a cara al Señor si estamos separados, apartados de la santidad. En Cristo hemos sido hechos santos. Él nos ha justificado, pero no para que nosotros pensando que ahora podemos seguir viviendo una vida practicando el pecado. El que practica del pecado no es de Dios, nos dice Primera de Juan. Así que bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos mañana.